Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí contar hoy con ustedes. En la tarde de hoy nuestra cápsula financiera está dirigida por el ingeniero financiero Darwin Martínez, que ustedes ya conocen. Es una persona que cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero, en inversiones y riesgos. Él nos hablará hoy acerca de la curva de vida financiera versus el perfil de riesgo. Entonces, Global Seguros les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de cápsulas de finanzas para la vida. Queremos invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube, el cual estaremos compartiendo más adelante a través de nuestro chat y donde podrán encontrar la recopilación de las cápsulas que hemos realizado en el transcurso de estos últimos meses para que no se las pierdan y puedan acceder a estos valiosos tips que nos abrirán la puerta a tomar decisiones financieras más inteligentes y acertadas. Bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con Darwin Martínez. Darwin, bienvenido. Adelante, por Vale, favor. Eli, muchas gracias. Y buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en la quinta cápsula de Finanzas para la Vida. Y bueno, pues felicitaciones a los que se han estado conectando desde la primera cápsula y han estado muy juiciosos asistiendo a todas estas. Los que no, pues como decía Leslie, está la información disponible para ustedes en YouTube, para que digamos que la tengan ahí a la mano, la puedan escuchar cuando puedan, cuando quieran, las veces que quieran. Pues lo importante es que se llenen de esa información que les ayuda a ustedes a tomar las mejores decisiones financieras y que les den, obviamente, le brinden bienestar financiero. Hoy el tema que vamos a hablar es un tema que tiene que ver con la curva de vida financiera y perfil de riesgo. Eh, ¿Por qué razón nos consideramos de tal importantísimo hablar del tema de la curva de vida financiera? Es porque muchas veces como que sentimos que la vida se nos va sin saber en qué punto, digamos, que ese ciclo de vida financiera estamos y cuáles son las decisiones que estamos tomando en torno a ese punto de la vida, la etapa de la vida que nos encontramos y cómo impactan, digamos, en los resultados en el bienestar financiero que tenemos. Entonces, esto es importantísimo que digamos que lo tengamos identificado, no importa en el rango de edad en que ustedes se encuentren en estos momentos, pero creo que es buenísimo, digamos, que ustedes puedan saber en qué momento me encuentro y cómo afectan mis decisiones, cómo las tomo y cuál es, digamos, que el perfil o tipo de riesgo que yo estoy asumiendo, digamos, que en torno a esas decisiones que estamos tomando. Entonces, ya para entrar en materia, esta es una charla que está un poquito sustanciosa hoy el tema, pero la verdad les digo que por bien de ustedes, quédense hasta el último minuto de esta charla, porque francamente les tengo aquí unos datos muy interesantes que les van a servir a ustedes para, digamos, que poder a diagnosticarse mejor cómo están en su etapa de vida financiera y cómo pueden empezar a construir una planeación financiera adecuada, no importa en la etapa que se encuentren, pero que les pueda brindar el mejor resultado posible en un futuro. Entonces, digamos que en temas del ciclo de vida financiero, la literatura es muy variada. Algunos hablan de 4 etapas, otros hablan de 5 etapas. Hay otros que son más completos que hablan de 6, y es tal vez la que yo más recojo, sobre todo por los puntos en la primera etapa del ciclo de vida financiero y la última etapa. Yo en este punto sí quisiera hacer una aclaración importante, y es que esto no es camisa de fuerza, esto no es que todos los seres humanos tengan que llevar este ciclo de vida financiero al pie de la letra o que aplique para todos. Esto es una recopilación que la literatura y los estudios han hecho pues en torno a observar cómo es, digamos, que el comportamiento normal o estándar del ser humano en el ciclo de vida y cómo deberían eh, hacérselo de la manera más adecuada. Entonces, esto no lo tome como una camisa de fuerza, pero digamos que sirve como un referente, como marco de referencia para saber cómo se nos desenvuelve la vida en el aspecto financiero conforme vamos avanzando pues, en el camino. Entonces, para comenzar, sin más vueltas, esta primera etapa es la etapa de los 0 a los 18 años, la etapa de formación. ¿Por qué razón la menciono hoy? Y quizás tal vez digamos que el grupo etario que tenemos acá posiblemente no haya muchos que estén digamos que entre los 0 y los 18 años, pero para mí es una etapa supremamente importante y lo digo por lo siguiente. Esta etapa, los 0 a los 18 años, es cuando se construyen los paradigmas financieros que nos van a hacer a definir cuál va a ser mi comportamiento financiero de ahí para adelante. Aquí es donde se construyen los patrones mentales sobre el dinero, lo que ya hablaba en la primera cápsula. Este es el punto de base, el punto de partida sobre cómo yo voy a trazar el resto del camino de mi vida financiera hacia adelante, y por esa razón lo destaco mucho acá. Quizás ustedes ya están muy avanzados en el tema, en el ciclo de la vida,
pero ustedes tienen hijos, ustedes tienen sobrinos, ustedes tienen hermanos, ustedes tienen, digamos que personas a su alrededor que pueden estar en ese grupo de edad. Y la verdad, si ustedes quisieran hacer de verdad el mejor voluntariado posible, en serio los digo, háganse un voluntariado ayudándoles a esas personas, esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes que están en esa etapa, a que obviamente se apropien de la información financiera más adecuada, más precisa, para que puedan de aquí en adelante, digamos que construir su mejor camino. Entonces, y aquí es donde me voy a adelantar a este slide. Acuérdense que en la primera clase hablábamos de los condicionamientos mentales. ¿Qué son esas cosas cuando yo estaba niño, cuando yo era adolescente, cuando yo era joven? Están definiendo la forma como yo pienso acerca del dinero, lo que yo siento acerca del dinero y cómo me estoy comportando sobre el dinero y los hábitos que tengo hoy en día. Entonces acordémonos qué son las cosas que yo escuchaba cuando pequeño, qué era lo que yo veía cuando pequeño y qué cosas también experimenté en ese pasado que me definen esos condicionamientos mentales que tengo hoy. Entonces, esta etapa es muy importante por esa razón. Y cuando ustedes tienen sus hijos, ustedes que tienen sus sobrinos, ustedes que tienen sus hermanos menores, lo que puedo hacer, de verdad, tengan muchísimo cuidado en las cosas que ustedes hablan en torno sobre el dinero. Tengan mucho cuidado con los comportamientos que tienen sobre el dinero. Y no lo hagan más por ellos. También, obviamente, va a ser en beneficio de ustedes también, de ustedes mismos, pero eso también sepan que ellos lo observan, ellos se dan cuenta. Eso creo que cuando uno escucha conversaciones de madres y de padres, ellos dicen, no, pues es que este chino pareciera que estuviera viendo la televisión, pero es que está escuchando la conversación que yo tengo con fulano, con sultano, o pareciera que no se dan cuenta las cosas que yo hago, pero ahí las están viendo. Entonces, ellos se dan cuenta. Entonces, si vamos a ver de verdad, esta información que ustedes la están apropiando a través de estas cápsulas, no se la quede para ustedes. Sientan que hay un legado que tienen que, digamos, que hay por entregar y dejar en el tema de información. Entonces, por esa razón, valía la pena destacar la importancia de esta primera etapa en el ciclo ya financiero. Ya fue bien una segunda etapa, donde estamos de los 19 a los 30 años, y lo que se conoce como la etapa de independencia. ¿Qué tiene que ver? Pues ya es la etapa donde ese joven, pues ya entra al mundo laboral, digamos, o tal vez lo que tiene la universidad, pues ingresar al mercado laboral a 22, 23 años, relativamente, como les digo, todo esto es relativo, pero la etapa de independencia, donde ya empieza a tener la independencia económica, donde ya empieza a buscar sus primeros ingresos, primero a ingresar al mercado laboral. Aquí es la etapa donde las personas, digamos que ya empiezan a tener sus primeros accesos a los productos que el sistema financiero les brinda. ¿Cuáles son los más inmediatos? Pues una cuenta de ahorro o un crédito que puede ser a través de una tarjeta de crédito. Inclusive aquí ya se compra uno de los primeros bienes que también se adquiere como un pasivo que generalmente empieza a hacer que el vehículo. Entonces digamos que esto es lo que empieza a suceder, digamos que en este periodo de independencia económica. Y adicionalmente aquí, aunque no es muy usual, pero se empiezan a construir los primeros ahorros, un ahorro de corto plazo, aunque no es un ahorro suficiente para que le permite, digamos, que a la persona atender imprevistos. Y aquí, digamos, que aún no se piensa, digamos, que en aspectos de inversiones todavía no se piensan, o una planeación a futuro todavía no está muy imaginado en esta parte. Entonces hay que tener en cuenta porque esta es la etapa cuando yo tengo mi independencia económica financiera, pues ya sé que tengo mis recursos, son propios, son míos, yo me los gané como dice, con el sudor de mi frente, con mi trabajo, y hay que tener mucho cuidado con ciertas conductas que se empiezan a darse en acá, y es que ya empieza a haber una adicción al gasto, una ausencia de planeación financiera, hay un tema de un monoingreso, exceso de deudas, automedicación financiera, y hay, digamos, un tema que sucedía en generaciones anteriores y que todavía pues está sucediendo porque aún falta mucho terreno por avanzar en este aspecto, y es que hay poca educación financiera. Entonces, en esta etapa, las decisiones empiezan a volverse relevantes también en el punto de vista de lo que yo empiezo a construir desde temprano momento de mi vida, me va a decidir si el resultado que yo quiero obtener se me alarga en el tiempo o lo puedo inclusive acelerar en el tiempo, y depende de los comportamientos que yo empiece a adoptar. Pero claramente, todo esto, la etapa para mí de los 19 a los 30 años es una etapa muy de aprendizaje también. ¿Y cuál es el aprendizaje? Pues ya es un aprendizaje que yo lo hago en la práctica, digamos que en los sucesos, en los eventos que me empiezan a tener en esa etapa de independencia. El aprendizaje se hace más, digamos que se afianza más por las experiencias que yo empiezo a tener. Entonces, aquí también vale, digamos que es relevante, vale la pena traer a mención lo que hablábamos en las cápsulas de finanzas conductuales,
sobre el sesgo del presente, que se ha vuelto muy arraigado hoy en día en estas nuevas generaciones que empiezan en el inmediato, la ganancia del inmediato plazo frente a la ganancia futura, las experiencias, los viajes, las salidas a comer, el entretenimiento, etcétera. Entonces, eso hace que exista ese sesgo del presente se arraigue más porque le tendemos a dar, digamos que más beneficio inmediato frente a la ganancia futura y eso me afecta en los gastos excesivos, en la asunción de más créditos, en cero ahorro, en retrasar en los planes, dejarlos para después. Entonces, digamos que es importante que uno empiece, digamos que no estoy diciendo que no sea importante que usted disfrute el presente, hay que disfrutarlo, pero sin dejar de lado que también debo tener en cuenta que hay un futuro que también debo afrontar. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un presupuesto, a través del poder del círculo social que lo hablamos en su momento y es, primero me rodeo de buenas personas y segundo encuentro un círculo social que se comporte de la manera con la que yo debería o desearía poderme comportar y que también me empujen a obtener los resultados que siempre he querido. El poder del compromiso público, que lo que decía es que yo me voy a fijar una meta y si no la cumplo, voy a poner a cierto círculo social a que me genere, como digamos, que ese escarnio si no lo cumplo, y eso lo hacen plataformas como stick.com. Y hay un ejercicio muy interesante que lo hablamos en finanzas conductuales y es, utilice, por ejemplo, la aplicación de FaceApp que tiene el iPhone o alguna otra aplicación donde te envejezcan la cara y tú te la pones frente a tu espejo en algún lado y mírete tu yo del futuro y imagínate tú cómo te quieres ver en ese futuro. Eso te ayuda a alimentar aquellas cosas para decir, si yo me creo en el futuro de esta manera, tengo que empezar desde hoy a construirlo. El sesgo del optimista era el otro sesgo de los que hablamos también muy arraigado en esta etapa del ciclo de vida financiero y es que tengo una visión muy positiva sobre mis posibilidades en mi futuro. Claro, estoy joven, entonces tengo un camino por delante por qué recorrer, entonces me confío, porque si algo me llega a pasar, pues me queda más un resto de vida para poder reponerme si algo no me funciona bien o si me tomo por el camino equivocado. Y eso que me afecta, pues no quiero seguros, no ahorro para la jubilación, igual cero ahorros. Inclusive esto vaya más adelante en otras etapas puede pasar, pero no aplico stop loss para inversiones. Entonces hay que tener muy presente también cómo me afecta ese sesgo desde el optimismo. Y lo importante es que pues hay que empezar a analizar y sopesar los riesgos, hay que empezar digamos, usar el sesgo de aversión a la pérdida a su favor, donde dice yo estoy empezando a construir cosas que me han costado indistintamente que sea joven, yo estoy dispuesto a perder a eso que he construido, entonces eso puede ser, digamos, que muy relevante. ¿Qué es lo más importante a mi criterio en esta etapa de independencia económica? Es crear mi fondo de imprevistos. ¿Por qué crear mi fondo de imprevistos? Porque es que lo importante de crear mi fondo de imprevistos es que me empiece a generar una base sólida sobre la cual cualquier cosa que no tenía previsto, cualquier evento desafortunado en mi vida, yo pueda, digamos, que tener la capacidad de poderlos atender. Y uno de los conceptos más relevantes que existen en torno a la inteligencia financiera es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar cualquier desafío o reto en materia económica y financiera. Con la edad temprana en la que yo apenas estoy empezando a construir mis ahorros, empezando a construir un capital, recibiendo mis primeros ingresos, lo primero que yo puedo construir para que eso de aquí para adelante cualquier cosa no me altere el curso que yo quiero llevar de adecuado de mis finanzas personales es crear mi fondo de imprevistos. Si yo lo creo, cualquier cosa que me ocurra ahí, no, digamos que no me va a alterar mis planes, porque que a veces suele pasar, y sobre todo en la vida, en las etapas muy jóvenes de nuestra vida, donde todavía estamos aprendiendo, tomando lecciones, a veces solemos dar pasos en falso, pasos cerrados, y eso que hace, pues que me vea enfrentado a situaciones imprevistas que me golpean duramente a mi bolsillo. Entonces, pero si yo cuento con ese colchón, esos fondos imprevistos, estoy en la capacidad de poder atender, responder sin que se me alteren esos planes. Entonces, estoy pensando en ese ahorro de corto plazo, pero lo importante es que sea un ahorro que se llama mi fondo de emergencia. Eso, ¿cuál debería consistir? Siempre hemos dicho nosotros, digamos que en nuestros espacios, en nuestras charlas, y estamos muy de acuerdo en que ese fondo de imprevistos debería ser por lo menos mínimo 6 meses de ingreso. Claramente, si mis ingresos suben, yo también debo subir ese fondo de imprevistos. ¿Por qué razón? Porque como hablaba Eduardo en algún momento, la ley de Parkinson, generalmente yo suelo subir mi estilo de vida conforme mis ingresos aumentan. Entonces, si yo voy a querer también mejorar mi estilo de vida conforme mis ingresos aumentan, pues yo también debo a fortalecer mi fondo de imprevistos en la medida que mis ingresos vayan aumentando. En el tercer ciclo de vida financiero,
tenemos un ciclo de crecimiento profesional. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues entonces mi curva de crecimiento profesional se empieza a pronunciar, a potenciar, empiezo a tener más ingresos, pero esto ya es un punto en el que yo ya empiezo a hablar, por ejemplo, los aspectos de familia, empiezo a hablar los aspectos de pareja. Entonces, conforme mis ingresos también se incrementan, pues mis gastos también se van a incrementar. ¿Por qué razón? Porque ya es una etapa en la que ya se empiezan a tener hijos, entonces los hijos generan un gasto adicional. Ya estoy hablando de, aquí se enfoca más la atención de los productos que atienden a esas necesidades básicas y también se empieza a construir ese patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar? Pues adquiero la primera hipoteca porque me compro la primera casa. Puede ser mi casa soltero si todavía estoy a los 31 no he hecho familia. Posteriormente yo puedo terminar mudándome a una casa ya más grande, más familiar, porque tiene que haber mi pareja, tiene que haber mis hijos, tiene que haber la familia. Entonces aquí ya se empieza, digamos, que a construir ese patrimonio familiar. De pronto el vehículo que yo tenía cuando estuve en la etapa de independencia, ya lo tengo que cambiar, mejorarlo por un vehículo más grande, un vehículo mejor, porque pues digamos que ya voy con, aquí ya estoy compartiendo mi vida, digamos que estoy compartiendo mi estilo de vida. Esto digamos que, como les decía, también es relativo, que hoy está pasando que demográficamente las nuevas generaciones no están teniendo, digamos que, hijos con la misma, digamos que, nivel de, de crecimiento como lo veíamos en nuestras generaciones anteriores, porque hoy en día digamos que se enfocan más en disfrutar la experiencia, como les decía, me interesa más el viaje, me interesa más enfocarme en mi crecimiento profesional, pero obviamente eso hace que los gastos también en mí, en mi disfrute, en mis goces, también se incrementen, se hagan muy relevantes y deja a un lado el pensar en, digamos que en el futuro. Entonces, esta etapa de crecimiento profesional, si yo no voy a tener hijos, es una etapa muy buena porque si voy a crecer mis ingresos, es la etapa en la que yo puedo acelerar la acumulación de capital, la acumulación de activos. ¿Para qué? Para que esta sexta etapa, que ahora vamos a ver que la etapa dorada, pues quizás la pueda adelantar, no tenga que esperar hasta los 65 años para jubilarme, pensionarme, tal vez lo puedo hacer mucho antes. Entonces, aquí hay un punto que es relevante, tal vez me voy a adelantar un poquito, pero esta sexta etapa, me adelanto de la etapa dorada, donde la etapa ya es 65 años adelante, donde yo ya trabajé demasiado, construí activos, construí un patrimonio, generé el mayor ahorro posible, ahora me voy a dedicar a disfrutar la vida. Pero digamos que uno podría decir, caray, pero ¿verdad? Me tengo que esperar hasta los 65 años para empezar de verdad a disfrutar la etapa dorada sin, bueno, hecho, disfrutar la vida sin tener que trabajar, sin tener que hacer nada, dedicarme a mí mismo, de verdad debo esperar hasta los 65 años, digamos que yo generalmente considero que no es necesario hacerlo. Uno puede acelerar esa etapa dorada, por decirlo así, para disfrutar de su vida, digamos, en años más, menos, o sea, no tan lejos, eh, pero obviamente eso de qué depende, de que yo tenga más de una fuente de ingresos. ¿Sí? Si yo dependo de un buen ingreso, pues digamos que ahí voy a depender y eso depende también de la estabilidad laboral y digamos que la forma en que yo pueda, digamos, tener esa curva pronunciada de mi crecimiento profesional que no siempre se da. Hoy en día el mercado laboral es más retador, es más desafiante. Por ejemplo, un tema como una pandemia donde muchos tenían trabajos y se les cayeron y se quedaron desempleados varios meses, eso hace que ese ritmo con el que yo llevaba construyendo mi ciclo de vida laboral pues se me ralentice y posiblemente si me toque esperarme hasta los 65 años, hasta inclusive más allá, para poder disfrutar de la vida, de esos años dorados. Entonces, ¿uno cómo lo puedo acelerar? Pues teniendo más de una fuente de ingresos. Cuando yo tengo más de una fuente de ingresos, si yo me quedo mañana sin trabajo, pues sé que cuento con otras fuentes con las que puedo seguir alimentándome ese ahorro, puedo seguir construyendo activos, puedo seguir crecimiento, perdón, aumentando mi patrimonio. Entonces, ahí es donde está lo relevante. ¿De qué maneras yo puedo eh, tener más de una fuente de ingresos? Aquí tenemos varias opciones que tenemos. Lo importante pues está emprender, puedo tener rendimientos de inversiones, monetizar lo que sé hacer, rentar propiedades, monetizar una pasión que tenga, ganancias de capital por valorización de activos, puedo así generar, comerciar, negociar, comprar cosas y a un precio, venderlas a otro mayor precio y generar ahí una ganancia por la venta, dividendos de las inversiones que tengo. Pero lo importante es que al final de todo me empiecen a generar ingresos pasivos. Esa palabra que ha sido muy utilizada y muy de moda
y se empezó a usar el papel mucho con el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. También te lo habla mucho en los negocios de multinivel, pero esto no es para los negocios de multinivel, francamente lo digo, esto es para en general, es un concepto que debe ser universal. Eh, los ingresos pasivos son los que me van a permitir disfrutar de la vida sin tener que trabajar en algún momento. Es cuando, como dicen la famosa frase, el dinero trabaja para mí. Y hoy en día, pues claramente, todas esas distintas opciones de yo poder generar ingresos adicionales, pues hay que empezar a apoyarlas en herramientas digitales porque me permiten que yo tenga un mayor alcance en la población objetivo a la que yo pueda vender, y también me permiten que mi negocio sea más permanente en este mundo hoy, donde hoy en día todo se está digitalizando y todo cambia de forma drástica. Aquí ustedes pueden ver miles de opciones. Yo algo que les digo, yo sé que estoy hablando de la etapa de los 31 y los 45 años, puede que alguien se encuentre ya en los 50 y va a decir, pero yo en este momento ya emprender, yo les digo, Ray Kroc fue el fundador de McDonald's, montó a McDonald's a los 50 años, eh, y inclusive Harlan Sanders, el coronel Harlan Sanders, que fue el fundador de KFC, emprendió con KFC a los 76 años. Yo creo que nunca es tarde para poder empezarlo a hacer. Y claramente aquí hay otros asuntos. Cuando uno empieza a emprender o a monetizar una pasión o a comerciar o a negociar, uno puede terminar incurriendo en el error de volverse un autoempleado. O sea, me volví empleado de mí mismo y si yo no estoy, el negocio no funciona, no sigue adelante. Por tanto, es que esto ustedes lo puedan lograr sistematizar, llegar a un punto en que estos negocios puedan andar sin su presencia. O de lo contrario, ustedes lo pueden hacer en un tiempo corto de la vida, porque dicen, yo voy a trabajarle duro con este emprendimiento, con este negocio adicional, monetizando lo que sé hacer o lo que me apasiona, pero todos esos ingresos me los estoy llevando a construir un ahorro, a construir patrimonio, a invertirlo, a generar más activos, a llevarlo a cosas que me sigan generando rendimientos, aprovechando esa magia o ese poder del interés compuesto. ¿Para qué? Para que ese capital se multiplique. Para que el día en que yo ya pare el emprendimiento, pare monetizar lo que sé hacer o lo que me apasiona o pare el negocio, ya con eso me ayuda a construir un suficiente capital que me permita gozar de la vida más adelante. ¿Sí? Si continuando la etapa de los 46 a los 55 años, pues tenemos la etapa de la consolidación profesional. Aquí ya esto es donde ya nuestros ingresos, digamos que laborales, están llegando a su tope, digamos que ya consolida digamos que un techo en la curva de crecimiento profesional. Y aquí yo ya, digamos que generalmente la etapa de consolidación profesional, esa hipoteca se terminó de pagar y yo ya empiezo a comprar otros activos u otros inclusive inmuebles, pero ya sin endeudarme. ¿Por qué? Porque ya tenía un tiempo suficiente en la que he construido activos, acumulado capital. Entonces ya me permiten que yo pueda empezar a adquirir más bienes sin la necesidad de endeudarme. Y aquí ya empieza a coger relevancia el pensar ya en el futuro. Sí, ya cuando llego a la edad de los 46, 55, a los 55 años, yo ya empiezo a darle más relevancia a pensar en mi retiro, que ya me estoy acercando, a empezar entonces aquí ya se empieza a diversificar más en los aspectos de inversiones, mi cartera de inversiones empieza a diversificarse, de pronto asumo un poco más de riesgo porque necesito acelerar esa acumulación de riqueza de capital para tener un suficiente patrimonio para gozar de la mejor manera en la edad de retiro. Aquí, ¿qué es lo importante? Hay que hacer frente mucho al sesgo del statu quo, porque digamos que generalmente en estas etapas de la vida suele ser que yo ya llevo 20 años, 10 años haciendo exactamente lo mismo. Una manera en la que yo estando en esa edad, y yo puedo acelerar también esa edad de retiro, es saliendo del sesgo del statu quo, rompiendo esas cosas que siempre llevo toda la vida haciendo exactamente igual. Y aquí no importa, digamos, que se haga una asunción de riesgos o tal vez empiece a enfocarme en las cosas que yo deseo hacer, que cuando yo encuentro eso, inclusive encuentro implícitamente o indirectamente una mejor manera de poder atraer pues, dinero que me llegue a mí, más capital que puede empezar a crecer. Entonces, importantísimo ahí mirar el sesgo del statu quo en esa edad. Ya pues viene una quinta etapa, que es la etapa de estabilización. ¿Por qué estabilización? Porque ya cuando llegué a mi tope de ingresos, pues los ingresos ya se comienzan a estabilizar. Aquí también algo que suele suceder, digamos que ha sido normal en muchas generaciones, que ya en la edad de los 56 y 65 años,
los que fueron padres entre los 31 y los 45 años, ya digamos que muchos de sus hijos ya se independizaron económicamente, ya salieron de la universidad, empezaron a laborar, entonces los gastos también se reducen significativamente y los ingresos están estables. Entonces, aquí es donde ya muchas de las personas empiezan a pensar, a pasar de bienes esenciales a bienes suntuarios o bienes suntuosos o bienes de lujo, ya empiezan a darse gusticos adicionales. Tal vez dije, voy a cambiar el vehículo que tenía antes por uno de más alta gama, más bonito, más chévere, porque ya digamos que ya vuelven a pensar en sí mismos nuevamente en esta edad en la que ya empiezan. Y aquí, en esta etapa, es donde se termina de consolidar la construcción de esos activos y esos patrimonios. ¿Por qué? Porque ya me estoy acercando a esa etapa dorada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo empiece a consolidar todo el patrimonio, todos los activos que me permitan gozar de la etapa dorada. Y ya pues finalmente, pues ya desde 65 años en adelante, pues es la etapa dorada en la que yo ya pues entro como a disfrutar, como dicen, de la vida, con todos los ahorros que tuve, con todos los ahorros que construí. Aquí ya mi cartera de inversiones, más que estar enfocada en hacer aumento de capital o generación de riqueza, ya voy a enfocarme en activos que me ayuden a preservar el capital y que inclusive yo pueda gozar como de esa liquidez inmediata para tenerlo, digamos que ahí en el momento y disfrutar de la vida. Empiezo a darme mis gustos, mis lujos, pero claramente aquí hay algo importante y es que la brecha entre los ingresos y los gastos se vuelve negativa. ¿Por qué razón? Porque yo ya dejo de percibir ingresos o los ingresos ya empiezan a ser menores y los gastos sí digamos que pueden tener un crecimiento significativo y aquí lo que hace que uno empieza es a generar en cierto modo una destrucción de capital. ¿Por qué? Porque puede que el ritmo del disfrute de la vida vaya a ser mayor a lo que digamos que todos los ingresos los ahorros. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? La etapa dorada es la etapa es el resultado de todo lo que yo construí en el largo del camino. Aquí es muy difícil en la etapa dorada yo poder ajustar los errores que yo había cometido y que tal vez no me estén generando los resultados, digamos, que siempre esperaba de poder haber gozado esa etapa de la vida. Entonces, en este punto, ahí digamos que es muy específicamente y no tan sencillo que yo pueda poder hacerle ajustes en mi situación financiera que me permitan tal vez mejorar la situación en la que yo estoy cerrando las últimas décadas de mi vida. Y eso, por eso lo llamo y es muy relevante que podamos revisar lo que no está funcionando bien de ahí hacia atrás. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la etapa de los 65 años, pues yo diga, caray, aquí esto sí me está funcionando de la manera adecuada. Eh, entonces, digamos que estas son como las etapas del ciclo de vida financiero. Aquí uno cuando empieza a hablar en temas de riesgos, aunque yo les digo, no siempre los riesgos van a estar necesariamente, digamos que vinculados a la etapa de la vida o al grupo etario. Es cierto que alguien después ya cuando esté superar los 65 años, inclusive a los 56, 65 años, eh, ya tomo un perfil de riesgo más conservador porque digo, pues ya necesito preservar todo lo que construí, porque aquí no estoy para arriesgar y tener pérdidas, porque digamos que ya después salgo del mercado laboral, ya no gozo con la misma energía, con la misma salud para poder trabajar y seguir construyendo patrimonio capital. No voy a arriesgar tanto el tema de las inversiones y uno dice generalmente que el periodo de consolidación profesional asume un riesgo moderado porque yo ya diversifico la canasta, digamos, de activos en la que estoy invirtiendo, estoy diversificando los tipos de riesgos que estoy asumiendo y la etapa de independencia y crecimiento profesional tal vez asumen mayores riesgos por el hecho de que yo necesito como empezar a generar capital. El capital que poquito a poco yo empezando a construir, a acumular, se maximice en sus rendimientos y digamos que me potencialice la generación de riqueza. Estas etapas de independencia y crecimiento personal tal vez se asuman mayores riesgos. Pero les digo, claramente esto no siempre sucede de esa manera. ¿Por qué razón? Porque es que la edad no es el único factor que incide en el perfil de riesgo que yo tengo. Incide aspectos culturales, inciden aspectos inclusive psicosociales, la forma de pensar de la persona, el constructo de su vida, la educación que recibió, inclusive las mismas creencias y patrones mentales acerca del dinero que tenga arraigados también inciden en su perfil de riesgo. Digamos que hay muchas cosas que inciden, o factores que inciden a la hora de poder determinar cuál es el perfil de riesgo,
Y por eso les digo, posiblemente yo me pueda encontrar con alguien que tenga 31 o 45 años, en crecimiento profesional, pero sea demasiado conservador en la canasta de activos en los que invierte su capital, o inclusive alguien de 19, 30 años. Me he encontrado con personas mayores de 65 años que son supremamente arriesgadas. ¿Por qué? Porque han mantenido esa misma conducta durante toda su vida, han sido arriesgados a la hora de invertir, claramente con los riesgos controlados. Entonces, eso no es que sea, digamos, que una regla como tal, eso es relativo, pero uno, digamos que, como decía, en el estándar lo tiende a asociar en la normalidad, digamos que de la curva de la vida del ser humano. Y ahora más adelante en las diapositivas, si nos da el tiempo, les voy a presentar una página web donde pueden hacer un test muy bueno, es un poquito extenso, pero es buenísimo, donde ustedes pueden conocer mucho mejor, digamos, cuál es su perfil de riesgo. Pero ahorita lo que me quiero enfocar es en algo importantísimo, quiero gastarle estos minutos de aquí en adelante. ¿Por qué razón? Porque todo esto, cuando yo hablo del ciclo de vida financiero, me encierra dos grandes palabras importantísimas y es planeación financiera. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que vivir ese camino y obviamente no lo tracé como una curva normal de una línea, porque como dice la canción, pues los caminos de la vida no son como yo esperaba, y obviamente pues hay que uno estar ahí listo para poder afrontar cualquier cosa que no funcione bien. Entonces, eh, entonces, en ese orden, aquí lo importantísimo es la planeación financiera. La planeación financiera me va a ayudar a poder determinar cómo voy a transitar de la mejor manera por este camino que la vida me tiene, pero claramente para llegar a ese resultado o a ese estilo de vida que yo deseo tener en un futuro, bien sea a los 65 años o antes, si yo quisiera acelerar ese proceso de llegada a la etapa dorada. La etapa dorada, como acelerarla no es que me envejezca rápido, no, sino que yo pueda disfrutar de lo que uno espera disfrutar después de los 65 años, yo lo puedo disfrutar mucho tiempo antes. ¿Y por qué razón lo digo? Porque generalmente muchas veces aquí uno siempre pues, suele hablar de cuando uno, por ejemplo, está en sus trabajos, oye, tenemos que hacer el presupuesto para la empresa de este año. Entonces uno dice, necesitamos este gasto personal, estos gastos administrativos, tenemos estos proyectos para la empresa que cuestan tanto. Inclusive, no lo hagamos tan complejo. Yo me tengo que ir de viaje. Yo quería tener un viaje a Europa, entonces empiezo a presupuestar los tiquetes, los hoteles, los gastos de ahí de la comida, de la paseada, de la entrada al parque, a la atracción X o Y, Z, y uno dice, este viaje me cuesta a mí 20 millones de pesos. Pero la verdad nosotros nos hemos puesto a preguntar, a mí cuánto me cuesta el viaje de la vida, no lo solemos hacer. O sea, somos buenos para presupuestar otras cosas, pero nunca somos buenos para presupuestar lo más importante que es nuestra propia vida, para poder decir lo que yo deseo hacer con mi vida, cuánto me cuesta, y a dónde tengo que llegar. Entonces yo les quiero enseñar a cómo empiezan ustedes a construir ese presupuesto de su vida y para empezar a generar ese plan en torno a yo poderlo lograr. Este es un cuadro que me encontré de un libro que se llama Planificación Financiera para Todos de Ángel González Espinosa, donde dice cómo, dependiendo de la edad, deben manejarse los aspectos de planeación financiera básica, activos esenciales, el plan de seguros, el plan de inversiones, el plan de retiro. ¿Sí? Esto no me voy a detener mucho ahí, porque digamos que para dedicarle más tiempo a lo que les estaba contando. Pero yo creo que hay algo que vale la pena y es importante hacerlo, y es que quisiera decirles que el plan de seguros, para mi criterio, es transversal desde que estoy en las etapas tempranas de la vida hasta la última. Y con mayor razón debería empezar a asegurarme desde las etapas más tempranas de mi vida. ¿Por qué razón? Porque así como el fondo de imprevistos me ayuda a cubrir a ciertas emergencias o contingencias, puede que muchas veces no sea suficiente. No tengo fondo imprevisto si se me quemó la casa, si se me accidentó el carro, si me quedé sin trabajo. Entonces los seguros me ayudan a tener esa fortaleza para poder responder ante cualquier evento y que ese evento no entorpezca el, digamos que el transitar normal hacia donde yo quiero llegar con mi vida, con el resultado de mi vida financiera. Los seguros son un respaldo y un soporte muy bueno en ese aspecto porque van a permitir que si algo me pasa, sé que tengo ahí un respaldo y no me van digamos que a retrasar o a entorpecer el curso normal, el normal de las cosas. Por eso para mí, mi criterio de los planes de seguros son supremamente relevantes desde las etapas tempranas de la vida. Esto sí, más adelante tal vez con Leslie lo podemos coordinar, le podemos compartir esta presentación para que ustedes puedan, digamos, que tener un marco de referencia de cómo debería estar ese progreso financiero pues acorde con la edad que yo me encuentro en estos momentos.
Entonces, ahora sí, entremos en materia. Y aquí vamos a encontrar varios conceptos y es que lo vamos a ir construyendo poquito a poco. Entonces vamos a hablar de conceptos de seguridad financiera, de vitalidad financiera, independencia financiera y finalmente de libertad financiera. Entonces, el primero y el más sencillo por el que uno empieza es con el tema de seguridad financiera es ¿cuánto dinero yo requiero, por lo menos de aquí en un horizonte de 20 años, si yo no quisiera hacer absolutamente nada, para que por lo menos me cubra mis necesidades básicas, que es pues el alquiler o la hipoteca, si yo estoy en este momento todavía pagando la casa, debería cubrirme la alimentación, los servicios públicos, el transporte y como les decía, pues claramente los seguros, ¿cierto? Entonces, esto les digo, esto no busca alejarse de la realidad ni nada, esto es una a manera de ejemplo, porque como les digo, pues las circunstancias de cada persona son distintas en términos de ingresos y de estilo de vida, esto solamente es a manera de poderles esto mostrarles un ejemplo para que lo puedan correr. Entonces, esta persona, por ejemplo, tiene una hipoteca donde pagan 1.430.000 mensuales, se gastan en alimentación 600.000 mensuales, en servicios públicos 270.000, en transporte 126.000 y en seguros se paga 492.000 mensuales, un ejemplo, en lo que aporta CPS más seguros adicionales y tiene que mensualmente sus necesidades básicas se gasta 2.918.000. Si él quisiera atender mensualmente esas necesidades básicas cada mes durante 20 años, su seguridad financiera en este momento vale 700 millones de pesos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Pero ¿qué pasa? Como lo decía inclusive T. Harv Eker en el libro de los secretos de la mente millonaria, aquí algo muy importante de lo que tenemos que hablar es que el ser humano pues no se tiene solamente con las necesidades básicas, sino que sencillamente también debe darse otros gustos, otros lujos que permitan alimentar también su componente emocional. Si su componente emocional no se alimenta, pues posiblemente termine saboteándose a sí mismo y no digamos que no logre digamos que los aspectos de poder tener un balance en todos los ámbitos, los aspectos de su vida. Entonces, aquí hay un concepto que se habla de la vitalidad financiera y es, listo, ya tengo atendido esas necesidades básicas, ahora incorporemos otras cosas. Incorpore que te vas a gastar la mitad de tu gasto mensual en ropa, en ocio y en otros caprichos. Aquí está también muy bajitos, pero como les digo, es para efectos del ejercicio. O sea que esa renta mensual adicional de vitalidad son 230.000, que se lo sumo a esos gastos que ya traía la seguridad financiera, son 3.148.000, ¿cierto? De manera que mi vitalidad financiera, si yo quisiera tener esa seguridad financiera más unos caprichos básicos, sencillos, en un menor monto, para gozar de algo de vitalidad financiera, debería tener 755.520.000. ¿Listo? Pero antes de pasar a la parte Bueno, Darwin, creo que tenemos una pregunta. Sí, adelante, adelante, los escucho. No, parece que no, ya bajaron la mano. Ya, ok, Ok. bueno, sin pena, si quieren la pueden volver a levantar ahora, la escriben por el chat y estamos dispuestos para resolverla. Entonces, ya vimos entonces el concepto de seguridad financiera y de vitalidad financiera. Antes de pasar al concepto de independencia financiera y de libertad financiera, hay que evaluar cuál es mi realidad financiera. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando yo empecé a mirar el concepto de seguridad financiera y de vitalidad financiera, muchas veces solemos incurrir en el error de hacerlo en un estado ideal de las cosas. O sea, idealmente yo debería tener mis necesidades básicas, por tanto, y yo creo que me podría dar unos gastos, unos gustos pequeños ahí en ocio, ropa y caprichos. Por tanto, digamos que el ser humano suele muy idealizar mucho las cosas. Pero cuando yo empiezo a mirar mi realidad financiera, ahí es donde yo empiezo a decir, oiga, realmente sí estoy en línea con lo que yo estaba calculando con mi seguridad y mi vitalidad. Entonces, por ejemplo, hay una persona que puede tener un total de ingresos mensuales de 4 millones y lo que realmente se gasta son 3.900.000. O sea que tiene un superávit de 100.000 pesos. Yo aquí parto por hacer una pregunta. ¿Esta persona está ahorrando lo suficiente? Yo diría, no, porque uno diría, si yo parto de una máxima que siempre se ha hablado en temas de finanzas personales y es que tú debes ahorrar el 10% de tus ingresos, debería ser mínimo 400.000 pesos. Aquí esta persona está ahorrando 100.000. Entonces, ¿es lo que esté mal?
y está bien que inclusive está generando un superávit de 100.000, que muchas veces suele pasar que al contrario el ser humano termina en déficit. Digamos que la realidad de mucha generación, sobre todo las jóvenes, es que siempre terminan en déficit, o sea, gastando más de lo que ganan. Pero obviamente si quisiera poder tener un soporte financiero y acelerarlo, pues debería por lo menos estar ahorrando el 10% de sus ingresos, que son 400.000. Entonces, esa persona tiene unos gastos mensuales reales de 3.900.000, pero cuando él estaba haciendo los cálculos de su realidad, de su vitalidad financiera, esto le decía que sus gastos eran 3.148.000. Por eso digo, lo estaba como planeado, como ideal, pero realmente se está gastando 3.900.000. Entonces, hay un tema que se llama la sensación de liquidez, y es que yo lo que voy a hacer es, voy a coger mis gastos reales menos los gastos que yo planeé y los divido entre esos gastos que tenía planeados para poder saber cuál es el porcentaje que yo me estoy gastando de más cada mes, y esa es la sensación de liquidez. Es un concepto, digamos que entre comillas, un poquito tramposo, porque pues no es sensación de liquidez, pues sí, que puede que sea en el corto plazo, sí, por ese sesgo del presente, por ese sesgo optimista que me puede estar rodeando, pero posiblemente eso me genere unos impactos negativos a futuro, porque eso es dinero que tal vez yo podría estar destinando al ahorro, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, dice que esa persona tiene una sensación de liquidez del 24%, o sea, se está gastando el 24% más sobre lo que él tenía planeado o presupuestado gastar cuando hizo sus cálculos de seguridad y vitalidad financiera. Entonces, ahora sí saltamos al concepto de independencia financiera. Cuando yo hablo de independencia financiera, la idea es que una vez que se alcanza la independencia financiera, pues no voy a tener que volver a trabajar. ¿Por qué? Porque significa que el dinero pues ahora es mi esclavo, y este concepto de independencia financiera es igual a lo que hoy en día vale mi estilo de vida actual. ¿Cuál es mi estilo de vida actual? Lo que yo realmente me estoy gastando. O sea, yo aquí no voy a hablar de los 3.148.000 que hablé en la vitalidad, sino que voy a hablar de los 3.900.000 que realmente me estoy gastando. Si yo multiplico esos 3.900.000 por 12, significa que mi estilo de vida actual anualmente vale 46.800.000. Si yo quisiera mantener ese estilo de vida actual todos los meses durante por lo menos 20 años, mi independencia financiera hoy debería tener, digamos, un capital, un patrimonio de 936 millones de pesos. ¿Para qué? Para poder tener mi independencia financiera. Pero ya cuando yo llevo a la libertad financiera, es que yo ya salto. Ahora, voy a hacer una aclaración acá. Este concepto de libertad financiera lo han vendido muchísimo los negocios multiniveles y redes de mercadeo. Yo no tengo nada contra ellas, yo por experiencia pasé alguna vez por esos. Ojalá algún día me quede un espacio de tiempo para decir, digamos que la verdad con la franqueza. Yo no estoy estigmatizando esos modelos de negocio, pero para hablar con franqueza de uno cuando piensa en ingresar a ese tipo de negocio multinivel o red de mercadeo, las cosas que hay que tener en cuenta. Pero este concepto de libertad financiera, yo aquí no le voy a vender ningún negocio multinivel ni red de mercadeo, porque parece que la gente cuando le da libertad financiera creen que es que le van a vender un negocio de multinivel, y no. O sea, este concepto debería estar presente en todos los aspectos de la vida. Es un concepto universal y que también es posible, y es posible lograrlo, es posible cumplirlo y dárselo. Eh, Algunos van a decir, pues pucha, pero esto es un ideal inalcanzable, pero claramente si usted algún día se lo propone, posiblemente usted pueda alcanzar la libertad financiera, o por lo menos la independencia financiera lo pudiera hacer. Eso lo hacen realmente porque usted dice, es que yo no quiero matarme más trabajando, quiero disfrutar de la vida, y uno puede, digamos, que dedicarse con disciplina y buena planeación financiera a poderlo construir. Cuando yo ya hablo de libertad financiera, yo aparte de incorporar esos gastos mensuales reales, pues yo también me quiero dar algunos lujos. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Alguien dijo, no, pues a mí me gustaría viajar cada mes a alguna parte del país o fuera del país, entonces promedio me puedo estar gastando 6 millones de pesos mensuales viajando. Alguien puede decir que un lujo mensual, entonces es que yo me quiero comprar, estar en un apartamento de lujo en el mejor sector de la ciudad, y la mantención puede ser la hipoteca o los gastos que pueda estar en torno a ese lujo, son de 9 millones mensuales. Y claramente, si yo hablar de libertad financiera, de tener un colchón de dinero adecuado, pues la política del dar para recibir aquí funciona perfectamente. Y esto lo tomé en un seminario y creo que es relevante, que si yo voy a gozar de recibir en abundancia dinero, debo permitir que, como el dinero es energía, pues el dinero debe circular.
Y pues digamos que aquí alguien muy ambiciosamente dijo, no, pues va a poner una donación mensual de 3 millones de pesos. Eso significa que son 21.900.000 mensuales. Y ese es el dinero que se necesita producir mensualmente para tener el estilo de vida que yo desearía tener, al que yo quisiera llegar. Eso significa que mi libertad financiera hoy en día debería pues, valer a valor presente 5.256 millones de pesos. O alguien va a decir, no, pues para esa gracia me gana el valor. Si yo para esa gracia le echo a la lotería, o mejor ni soñar con que eso se pueda hacer posible. ¿Sí? Pero yo creo que estos temas son posibles porque hay personas que se lo han logrado, hay personas que se lo han podido, digamos, que obtener, se lo han podido garantizar, y no necesariamente significa que hayan nacido en cuna de oro, que se le haya asignado un patrimonio o que vengan de una familia que tenga lo suficiente para poderles brindar eso. No, yo creo que es posible hacerlo, es posible lograrlo. Yo lo que quiero llegar con este ejercicio, más que agobiarles y decirles a venderles utopías, porque aquí no vendemos utopías, es para que empecemos a generar un presupuesto a nuestra vida. Aquí estoy dándoles un marco de referencia, una idea de cómo puedo llegar, cómo lo puedo construir, y cada uno de ustedes define hasta dónde quiere llegar, hasta qué punto se quiere encontrar. Lo importante es que en el punto de su vida en el que se quiera encontrar, bien sea en libertad, en independencia, en vitalidad o en seguridad, ustedes sientan que ahí tienen bienestar financiero y que se sientan tranquilos, que el punto que se encuentren ahí les brinde a ustedes salud financiera, les brinde tranquilidad y les brinde a ustedes bienestar financiero en el punto en el que ustedes se quieran encontrar. ¿Sí? Aquí esto es una frase de Anthony Robbins que dice que la libertad financiera significa que eres independiente, que has conseguido todo lo que tienes hoy, más 2 o 3 lujos importantes que quieres en el futuro, los cuales tampoco pues tendrás que trabajar para pagarlos, ¿cierto? Claramente, hay un punto en el que uno debo trabajar duro y de forma inteligente también, claramente, durante unos años para yo poder acumular ese capital y de ahí para adelante ese capital tiene que producirse solito gracias a la magia del interés compuesto y pues, seguirlo multiplicando para que yo pueda gozar de cualquiera de los puntos en los que yo me quiera ubicar. ¿Sí? Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, Arvin, ¿yo cómo empiezo a construir mi libertad financiera desde hoy? O sea, desde hoy 25 de marzo, y yo quisiera empezar a construirlo. Entonces, hay un punto en el que yo parto y es que tengo un ingreso laboral, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un tema del monoingreso y esta vez como ese es digamos que es el salario base o el ingreso base, ese ingreso que yo obtengo por mi trabajo o por la actividad principal que yo ejecute si tengo un negocio o si soy independiente, ¿cierto? Aquí empiezo con una simplificación de los gastos. Aquí no estoy diciendo que renuncien a disfrutar de su vida, pero aquí lo importante es un adecuado control de los gastos y presupuesto. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar esos gastos recurrentes, esos gastos hormiga, lo que me estoy gastando de más, las compras innecesarias, etcétera. ¿Por qué? Porque es que eso es fuga de capital, que yo lo puedo traer para manera de ahorro y eso me puede empezar a ayudar a construir ese capital, ese patrimonio para poder llegar a donde yo quiera, mi independencia financiera, mi libertad financiera. Cero deudas. Aquí qué es lo importante. Si tú te vas a endeudar, que te endeudes para construir activos y ojalá que esos activos renten más que lo que te cuesta ese dinero que te están prestando. Eso es lo más relevante. Si lo haces así, con total seguridad, las deudas las puedes manejar. Pero si son deudas que lo que hacen no te están generando ningún activo, no están generando, y más bien te están generando un costo del dinero, pues obviamente eso es plata que se está fugando y que tampoco podrían ayudar a construir patrimonio para eso. Los ahorros desde el primer momento de la vida y no importa el momento en el que te encuentres, ahí lo puedes empezar a hacer. Y llevo esos ahorros a inversiones. ¿Para qué? Para que ese dinero que yo estoy acumulando, pues se multiplique y se convierta obviamente en más capital y claramente yo voy a empezar a generar esos ingresos pasivos. Ingresos pasivos, como les mostraba, a través de qué? De la diversificación de las fuentes de ingresos y ojalá, digamos que eventualmente en el futuro, en el mediano plazo, esas distintas fuentes de ingresos se manejen por sí solas sin tener que yo estar trabajando ahí. Eso me va a permitir a mí que lograr la libertad financiera. Entonces, como les decía, es posible lograrlo y eso lo debo hacer con un plan financiero con metas específicas, medibles, alcanzables, reales y con una fecha definida. Y eso lo decía Eduardo en la clase anterior. ¿Se acuerdan de los disparadores más la conducta clara? Entonces, yo empiezo a generar esos hábitos
que me permitan, ese disparador que permita llegar a los hábitos a través de los cuales pues yo pueda empezar a cumplir esas metas de una mejor manera. Pero a mí no me sirve decir voy a ahorrar 100.000 pesos. Ahí yo no veo que sea una meta clara, ni específica, ni medible, ni que esté, digamos, que definida en función del tiempo. Pero si yo voy a decir, voy a ahorrar el 10% de mis ingresos en un fondo de inversión que renta el 6% efectivo anual para comprar el próximo año una bicicleta Trek de última generación, eso sí es una meta clara, específica, realizable, alcanzable y que tiene definida una fecha de tiempo. Entonces, yo empiezo a construir ese plan financiero y voy a decir, Darwin, yo me quiero asegurar mi libertad financiera y sé que eso me implica 5.256 millones. Entonces yo empiezo a generar, y no importa, cogen un cuaderno, cojan un Excel, lo que sea, y te vas a decir, yo me voy a proponer lograr ese capital en 10 años. Para lo cual yo tengo que empezar a hacer que mis ahorros de por lo menos el 10% mensual de mis ingresos y voy a empezar a qué? A llevar esos ahorros a un fondo o a una inversión que me rente tanto efectivo anual. A la vez voy a adquirir unos seguros que me permitan respaldar las propiedades que tengo. Voy a mantener mi fondo de imprevistos en mínimo en tanto, voy a poner un ejemplo, voy a mantener mi fondo de imprevistos en 30 millones de pesos mensuales. Siempre voy a mantener mi fondo de imprevistos ahí. Cuando uno empieza a trazar esas metas claras, ese es el plan financiero que me va a permitir a mí lograr eso que quiero en el futuro, ¿cierto? Entonces, ahí es donde finalmente, pues yo salgo con la pregunta de, ¿cuál es tu plan financiero para obtener esa suma de dinero que tú quieres? Y si en este momento mi realidad financiera no es congruente con el estilo de vida que deseo, ¿qué voy a hacer luego de esta charla? Y aún más, si mi realidad financiera no es congruente con el estilo de vida que deseo, que quiero tener, ¿qué voy a hacer yo en los próximos 10 años? ¿Sí? De verdad, 10 años, uno puede hacer grandes cosas para uno poder lograr eso y acelerar esa etapa dorada que, papá, digamos, yo, Darwin Martínez, sueño muchísimo con que, pues, ojalá a los 50 años, inclusive antes, ya pudiera tener mi libertad financiera y estoy trabajando duro para obtenerlo con un plan financiero adecuado para eso. Entonces, por eso les decía, esta curva de vida financiera no es una camisa de fuerza para, digamos, que yo poder decir, es que me tocó esperar hasta los 65 años para vivir la etapa dorada, quizás no. ¿Cometí errores entre los 19 y los 30 años? Absolutamente sí. ¿Me retrasaron un poquito el camino? Obviamente sí. Pero cuando uno tiene el tiempo de poder ajustarse rápido y cambiar esos patrones que no te estaban generando esa conducta adecuada y recibir la información que es, uno puede decir que no es muy tarde para poderlo hacer y yo siento que sí, perdí algunos años, perdí algún capital haciendo las cosas que no eran correctas, pero siento que lo ajusté a tiempo y puedo aún estar a tiempo por acelerar todo ese proceso. Eh, bueno, y como les decía, yo creo que la ñapa, para que ustedes puedan conocer mejor su perfil de riesgo, como les decía, no siempre tiene que ver con el ciclo de vida. Ustedes van por Google, si quieren anótenlo ahí en su celular, en su cuaderno. Cuando entran a Google, escriben Invest IQ Scrollers, un fondo español de inversión, y luego le van a dar clic a la primera resultado que les bota la consulta, que dice Invest IQ Inversores Particulares Scrollers. Cuando están ahí, les va a cargar esta página y ahí dice cuál es tu perfil de inversor. Le van a dar clic donde dice realiza el test Invest IQ. Es un test que tiene varias preguntas. A mí lo que me gusta de este test es que es muy situacional. Entonces, hasta te enfrenta ante ciertas situaciones y te dice cuál sería la decisión que tú tomarías en esa situación. Y te vota, la verdad, que es un perfil de riesgo muy, muy ajustado, muy aproximado. Para mí es de los test más, digamos, que más precisos, acertados. Encuentran muchos, hoy en día, inclusive, pues dentro de todo el marco de asesoría financiera que te deben dar las entidades del sistema financiero a sus clientes, potenciales clientes, pues deben hacer, digamos, un perfilamiento de cliente. Y usted va, creo que ya inclusive han encontrado con varias, inclusive en algunas páginas de internet, pero creo que este para mí personalmente lo digo es uno de los más precisos y más acertados. Entonces, ya con toda esta charla que les di hoy, entonces pues nos vamos a lo que siempre nos gusta, el pequeño concurso en Kahoot, así que les voy a pedir el favor de, regalarme un segundo, porque esto me sacó.
Mientras Darwin organiza su Kahoot, les invitamos por favor a responder nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Aquí está. Bueno. Listo, porfa. Entonces vamos a ingresar a www.kahoot.it y vamos a poner el pin que está ahí. ¿Listo? ¿Alguien más? Voy a 30 segundos más para que sigan registrando, porfa. A ver si nos queda tiempo para poder atender las preguntas. Bueno, ¿nadie más? Listo, nos fuimos con las 15 personas que registraron ahí. 16. Vamos a ver si le prestaron atención a todo lo que dije en la cápsula de hoy. Primera pregunta, la etapa de los 0 a los 18 años es muy importante en las personas porque, de ahí están las 4 respuestas. Tres, dos, uno y la respuesta correcta es se forman los paradigmas financieros. Muy bien, estaban todos atentos. Excelente. Siguiente. Entonces, empezó bien Paola, sigue IG, que no sé quién es, y Tom, que está de tercera. Muy bien. Bueno, ahí tienen más chance que los demás pueden seguir repuntando y hacerle competencia a Paola. ¿Cuál de estos no es un condicionamiento mental? Recordémoslo bien. Y la respuesta correcta es el factor relacional. Ojo, acuérdense que los condicionamientos mentales son la programación verbal, que es qué es lo que yo veía cuando era niño. Los modelos de referencia es qué era lo que yo veía cuando era niño o adolescente y los incidentes concretos, que es qué fue lo que me sucedió, qué experiencias tuve en el pasado que inciden en la forma como yo pienso. Bien, repuntó Mapi, excelente. Y ahí va Paola, Paola. Bueno, siguiente. El sesgo del presente es muy latente en la etapa de los 19 a los 30 años. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta era verdadera. Acuérdense que, sobre todo en esa etapa muy temprana, me enfoco muchísimo en que el beneficio inmediato respecto al beneficio de largo plazo suele pasar mucho, gastos excesivos, cero deudas, créditos, etcétera. Recordémoslo bien.
Muy bien. Están repuntando Pablo y JS. Vamos, Paola. No pierdas tu puesto. Tener el estilo de vida deseado sin tener que trabajar se conoce como. Y la respuesta correcta es libertad financiera. Muy bien para los que respondieron. Libertad financiera. Bueno, ahí está Paola defendiendo su primer puesto. Adelante. Siguiente pregunta. La forma de adelantarse a la etapa dorada es diversificando la fuente de ingresos. ¿Es verdadero o es falso? Puede estar respondiendo rápido, pero que la tenían clara. Ojalá hayan todos respondido correctamente. Y la respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Así es. Y la última pregunta, bueno, perdón, el marcador. Listo, Paula se mantiene ahí. Y última pregunta, para ya definir el marcador. El perfil de riesgos siempre estará en función de la etapa de vida financiera en que esté una persona, ¿verdadero o falso? Y la respuesta correcta es falso. Falso, falso. Recuerda que lo dije, no siempre va a estar en función de la edad que tenga la persona o en qué etapa se encuentre. Y los resultados finales están. El tercer puesto para Paola, el segundo puesto para Ana Mar y el primer puesto para Tom. Bueno, felicitaciones a los tres, muy atentos, estuvieron a la clase. Y bueno, nos veremos en la próxima cápsula. De verdad, todos, de verdad, mil y mil gracias. Leslie me dice acá por el interno que no hay preguntas. Espera que me quedó el sonido del Kahoot, perdón. Listo. Leslie me dice que no hay pregunta. De todas maneras, si tienen alguna pregunta que hacerla, levanten la mano, la escriben por el chat. Mientras tanto, los invitamos que porfa respondan la encuesta que ya se puso en el link que ustedes encuentran en el chat. Lo importante para nosotros es poder seguir generando los contenidos que sean de la mayor expectativa a ustedes y seguir mejorando, digamos, cápsula a cápsula para darles a ustedes de la mejor manera la información que les ayude a tomar ustedes sus mejores decisiones. Creo que tengo una pregunta. Me dice, ¿hay alguna herramienta en la red para hacer este ejercicio en la vida? Imagino que tú hables del ejercicio de planeación, ¿verdad, Miguel Ángel? Pues te cuento que en Talo estamos trabajando en eso, creo que. Ok, en Talo estamos trabajando en poder crear una herramienta en la red para que ustedes, digamos, que puedan ayudar a su planeación financiera. Pero igual, mientras tanto, te puedes contactar con nosotros y te podemos ayudar a, digamos, darte la asesoría para que te planees de la mejor manera de aquí en adelante. Pero sí, digamos que es nuestra meta, nuestros sueños poder entregarles todo, digamos, una herramienta completa que incorpore pues también este aspecto. ¿Listo? Sí, claro. Sí, señor. Nos busca por Talo, www.talo.com.co o a través de las redes sociales, Facebook o Instagram, @talofinanzas, y ahí te contactas con nosotros, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, Me parece que no no hay hay más. ninguna pregunta, ¿no? Listo. Bueno, no, de verdad le reitero mucho que porfa
nos ayuden con la encuesta que Leslie ya puso, y también ahí está, Leslie también acaba de poner en el chat el canal de YouTube para que ustedes, digamos, que se puedan volver a conectar, digamos, que estas charlas que quedan grabadas, para que ustedes las puedan ver en cualquier momento y volverlas a repetir cuando ustedes lo consideren pertinente, volverlas a revisar, y que también la comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus allegados, con todos los demás. Y yo creo que ya sin más palabras, de verdad, muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición, por haber estado presentes aquí, recibiendo, digamos, que toda esta información y estas cápsulas de finanzas para la vida. Y bueno, me queda desearles una feliz noche, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos entonces para nuestra próxima cápsula, donde estaremos viendo gastos, ingresos y ahorro. Muchas Bueno, gracias, Darwin. bueno, gracias a ustedes. Chao.